En las informaciones internacionales, Brasil se convierte en el nuevo epicentro de la pandemia del COVID-19 y tenemos a Oscar Guedes con más informaciones. Adelante, Oscar, buenas tardes. Buenas tardes, Jim. Un gusto saludarte como siempre. Efectivamente, ya Brasil es el segundo país del mundo con más casos de COVID-19 en todo el mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Y ya eso comienza a generar reacciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país prohíbe la entrada de cualquier viajero proveniente de Brasil, por lo menos que haya estado en ese país en los últimos 14 días. Esta y otras informaciones importantes de lo que ocurre en Estados Unidos en el siguiente reporte de la periodista de La Voz de América, Natalie Salas Guaitero, quien está en directo desde Washington. Estados Unidos impuso una prohibición de viajes desde Brasil a los no ciudadanos que hayan estado en ese país por un lapso de 14 días antes de la fecha fijada para la entrada al territorio estadounidense. Y esto lo hace justamente ahora que Brasil registra un fuerte aumento en los casos de coronavirus. Y es que conforme al comportamiento regular de una contingencia como la actual, la Organización Mundial de la Salud advierte que el nuevo epicentro de la pandemia de COVID-19 se encuentra ahora en América Latina, que presenta una alta tasa de contagios, incluso excluyendo las cifras de Estados Unidos, que ya registra más de 1.640.000 casos confirmados y las muertes superaron las 97.000. Brasil ostenta el segundo lugar con más de 360.000 casos, según la Universidad Johns Hopkins. Pero el problema de las naciones hispanas, según la OMS, es la rapidez con la que avanza el virus en esa zona. Y durante este fin de semana largo, por la conmemoración del Día de los Caídos, miles de estadounidenses acudieron a las playas y a varias áreas al aire libre en el país. Esto luego de que se comenzaran a suavizar las restricciones impuestas y también iniciaran las buenas temperaturas. En muchas playas las instalaciones funcionaron, sin embargo, en un 50% de su capacidad, y esto para poder garantizar los 2 metros de distancia. El Cementerio Nacional de Arlington, donde se encuentran muchos veteranos de guerra, permaneció abierto a las familias, pero todas las personas debían utilizar mascarillas. Además, el ingreso solo estaba permitido para visitar las tumbas y no con fines turísticos. Ya el total de los 50 estados de la Unión Americana han comenzado a levantar sus restricciones, pero en algunos lugares las tasas de contagio siguen siendo altas y preocupantes, como por ejemplo en las áreas metropolitanas de Washington, D.C., Baltimore, Los Ángeles, Chicago y Minneapolis. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalie Salas Guaitero de La Voz de América. Gracias, Natalie, por ese reporte tan completo. Nos vamos ahora a Venezuela porque el presidente de ese país, Nicolás Maduro, agradeció al gobierno de Irán por el apoyo de varios tanqueros de gasolina que ya comenzaron a llegar a los puertos venezolanos para surtir de combustible a la potencia petrolera suramericana. Mientras, el propio Maduro reiteró que no cederá a las presiones ni al chantaje de Estados Unidos, al menos así lo dijo en rueda de prensa. Veamos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el domingo la llegada del primero de 5 buques con combustible enviados por Irán. Somos dos pueblos pacifistas, dos pueblos pacíficos, que lo que queremos es nuestro propio desarrollo. Dos pueblos rebeldes, dos pueblos revolucionarios, que no nos vamos a arrodillar jamás al imperialismo norteamericano. Teherán había advertido que habría consecuencias si Estados Unidos, su principal enemigo desde hace 4 décadas, bloqueaba las embarcaciones, que según reportes de prensa transportan 1,5 millones de barriles de combustible. Autoridades estadounidenses han expresado preocupación por el papel cada vez mayor de Irán en Venezuela. Tenemos derecho a comerciar libremente en los mares del mundo, en los cielos del mundo. Entre nosotros, entre Irán y Venezuela, intercambiar productos, comprarnos productos, vendernos productos. El arribo de los buques coincide con una severa escasez de combustible. El desabastecimiento crónico desde hace años en zonas fronterizas se agravó durante la cuarentena por la pandemia y alcanzó a Caracas. Ahora nos vamos a ir a Europa porque uno de los países del mundo que mantiene la estrategia más suave contra el COVID-19 es Suecia. Sin embargo, este lunes ese país ya superó las 4.000 muertes a causa de la pandemia. Con 31 muertos registrados en las últimas 24 horas, la cifra asciende ya a 4.029 fallecidos, con 33.843 infectados, según informó la Agencia de Salud Pública sueca, que destacó que se consolida la curva descendente de contagios, fallecimientos, hospitalizados en cuidados intensivos y casos en residencias de ancianos.
El epidemiólogo jefe de ese organismo, Anders Tegnell, hizo hincapié en que se mantiene disponible el 36% de la capacidad en cuidados intensivos, aunque estos siguen siendo sometidos a una gran actividad. Pasamos ahora a Medio Oriente, específicamente a la República Islámica de Irán, porque ese país reabrió este lunes las puertas de sus mausoleos y otros centros religiosos en los que se congregaron numerosos fieles, tras más de 2 meses de cierre para evitar la propagación del COVID-19. La reapertura de los principales santuarios del país, entre ellos el del Imán Reza en Mashhad, el de Fatemah Masumeh en la ciudad sagrada de Qom y el de Saleh y Abdulaziz en Teherán, se efectuó con restricciones de higiene y de horario, permitiéndose solo el acceso a los patios. En la zona al aire libre del mausoleo de Saleh, donde únicamente uno de los portales estaba abierto para atender al público, decenas de personas rezaron desde primeras horas de esta mañana, así que así ya comienza a retornar por lo menos la liturgia, el regreso a los templos en la República Islámica de Irán. También hemos visto que en Italia y en la Ciudad del Vaticano algunas iglesias habían comenzado a abrir sus puertas. Antes de concluir la sección de noticias internacionales, Jim, la actualización de cifras de Brasil. Repetimos, el segundo país del mundo más afectado, con más casos de COVID-19. 365.213 contagiados en Brasil. En América Latina, el segundo país más afectado es Perú, con 119.959 casos. Muy grave también la situación de Perú. Incluso los médicos habían denunciado la muerte de 8 galenos en las últimas 24 horas. Una situación muy, muy grave la que viven estas dos naciones suramericanas. Por acá me despido, pero vamos a seguir ampliando en las próximas emisiones. Bien, Oscar, muchísimas gracias por este resumen de las informaciones internacionales.